Habíamos dicho que dados 3 puntos no alineados A, B y C, definiríamos al triángulo como la intersección del, y después copiábamos todo esto, semiplano de recta bordes BC que contiene A, intersección el semiplano de recta borde, veo, CA que contiene AB, intersección el semiplano de recta borde AB que contiene AC, es el triángulo ABC. Ok. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Acá igual están escritos en el apunte el semiplano de borde AB que contiene AC, están todos, ¿sí? Bien, una vez que tenemos la definición del triángulo, vamos a definir cuáles son los vértices, ¿sí? Que son las intersecciones entre las rectas. Los lados, ¿qué son los lados de un triángulo? Segmento de las rectas. Segmentos de Los segmentos entre sus puntos, los ángulos interiores, que también los podemos definir como intersección de dos de los 3 semiplanos, ¿no? Cada uno de los ángulos interiores. Sí. Y dice también ángulos exteriores. ¿Se acuerdan que vimos ángulos exteriores? Sí. Ahí puede ser la unión de dos semiplanos. No, también va a ser intersección de 2 semiplanos, pero yo en este caso lo que les pregunto es, digamos, cómo definíamos el sector angular exterior con respecto al interior del triángulo, o sea, qué posición tiene un sector angular exterior en el triángulo, ya no como semiplano. Pero si vos querés como semiplano, tendríamos que tomar el semiplano de recta borde AC que no contiene A, intersección del semiplano de recta borde AC que contiene AB. ¿Sí? AC que contiene AB, no. Esto está mal puesto acá. Recién me doy cuenta. Porque están mal las letras, o están mal las letras del triángulo. Este es el AB que contiene AC. Ah, no, está bien puesto. Está dentro del semiplano, perdón, no dije nada. Bien, lo que preguntaba yo era el sector angular exterior, ¿cómo lo definíamos? ¿Cómo era el sector angular exterior con respecto al interior? Suplementario. Suplementario. ¿Puede estar en cualquier lugar en el plano? Van a sumar 180. Ah, Sí. no. Es adyacente a uno de los ángulos. Es adyacente. Muy bien. Claro. Entonces, puede ser este o puede ser este, por ejemplo. Por cada uno, a ver que lo agrando. Por cada uno de los sectores, qué bárbaro, lo agrandé, pero se me corrió. Ustedes no veían, entonces yo quise ser buena y agrandarlo, pero se me corrieron las rayitas. Esto no concuerda conmigo. Ay, Dios. Quiero mi pizarrón. Ya falta menos, profe, para eso. ¿Te parece? Bueno, tengo el sector angular interior y el sector angular exterior. Cada sector angular interior tiene 2 exteriores, o sea, 2 ángulos adyacentes a él. Pero, ¿cómo son entre sí los sectores exteriores? Opuesto por el vértice. Entonces van a ser congruentes. Así que podemos, cuando yo tenga que tomar un ángulo exterior, tomo cualquiera de los dos. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces acá estamos repasando, viendo que ya habíamos visto igual sectores angulares exteriores, pero bueno. Acá como que quedó un poco más, espero. Bien, después seguimos. Lo que sigue es digamos,
la demostración de ángulos, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, suma un llano o suma 180, puesto escrito en una forma un poquitito más formal, digamos, ¿sí? Cuando yo tengo que demostrar algo, lo voy a demostrar mediante un teorema. El teorema va a tener un enunciado, una hipótesis, una tesis y una demostración. El enunciado es, por ejemplo, en este caso, la suma de los sectores angulares interiores de un triángulo es congruente a un llano. Y de ese enunciado nosotros vamos a sacar cuáles son los datos que conocemos y cuáles los que tenemos que averiguar. Los datos que conocemos van a estar en la hipótesis. Yo tengo un triángulo cualquiera ABC, por lo tanto ese triángulo cualquiera va a tener 3 ángulos exteriores, como sacamos de acá. Bien. Sí. La tesis va a decir que la suma de esos ángulos interiores va a tener que ser igual a un llano o 180, como estuvimos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Y después Sí. vamos a hacer la demostración, que es la que nosotros hicimos en clase. Consideramos una recta R, esta recta es paralela a la recta AC. ¿Ven que acá no tiene rayita arriba? Sí. Porque el paralelismo está definido entre rectas, no entre segmentos. Entonces, ¿pero cómo está el segmento AC dentro de la recta C? Está incluido. Entonces, si está incluido, también el segmento AC en definitiva va a ser paralelo a la recta R. Pero generalmente cuando escribimos, decimos que la recta R es paralela a la recta AC. Y cuando hacemos perpendicularidad, lo mismo. Lo vamos a repetir muchísimas veces, no se preocupen. Entonces, después aclaramos que el punto T pertenece a la recta R, el punto Q pertenece a la recta R, porque yo tengo que, cuando tengo un ejercicio, que ubicar los puntos en el ejercicio para, ¿cómo les digo? Para después que no haya dificultades en lo que estamos construyendo. Tengo que decir, si tengo un punto, pero ¿dónde está? Y lo mismo que cuando puse recta R paralela a C, pero ¿por dónde? Tengo que aclarar en qué punto es paralela. Todas esas cosas de a poquito las vamos a ir como aclarándolo, porque vieron que yo a veces ustedes me dicen paralela, y yo trazo la paralela y la voy moviendo hasta que me dicen a dónde la pongo. Bueno, esas cosas hay que escribirlas, porque todo lo que está escrito tiene que servir para que si lo agarra otra persona lo pueda dibujar, y no tenga que tener el dibujo solamente. ¿Sí? Entonces todo lo que yo escribo tiene que estar completo. Bien. Y después pusieron el T, BA y el QBC como ángulos, y ahí después nosotros decimos que eran alternos internos y por eso después llegábamos a que la suma era 180. ¿Sí? Esto más que nada era como para expresarlo, como para ponerlo ya un poquitito más formal. La demostración la tienen hecha y si no se acuerdan, me avisan y la volvemos a hacer. Después entramos en la clasificación de los triángulos. Los podemos clasificar según sus lados y según sus ángulos. El que tiene los 3 lados diferentes es el escaleno, el que tiene los 3 lados iguales es el equilátero, y el isósceles dijimos que es el que tiene al menos 2 lados congruentes. En cuanto a los triángulos, decimos el acutángulo, el que tiene los 3 ángulos agudos, el rectángulo el que tiene un ángulo recto, y el obtusángulo el que tiene un ángulo obtuso. No hace falta aclarar que si tiene un ángulo recto, los otros 2 van a ser Agudos. 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 No, congruentes no es necesario. Ah. Eso serían en isósceles, si fuera un rectángulo Claro, es verdad. isósceles. Es verdad, Pero es verdad. acá la cuestión es que tienen que ser agudos, porque si no, no van a sumar nunca 180, ¿sí? No puedo tener un triángulo con 3 ángulos obtusos. Bien. Y ahora sí, vamos a lo que es la congruencia de triángulos. Nosotros dijimos congruencia de figuras cuando al superponerlas coinciden en todos sus puntos, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Entonces, para que 2 triángulos sean congruentes, o 2 triángulos son congruentes, sí, solo sí, condición necesaria y suficiente,
sus tres lados son congruentes y sus tres ángulos son congruentes. Es decir, si yo tengo dos figuras, dos triángulos, y digo, los tres ángulos son congruentes y los tres lados son congruentes, entonces estoy segura de que los dos triángulos son congruentes. Si yo tengo me dicen a mí, tenés dos triángulos congruentes, entonces yo estoy segura que esos dos triángulos van a tener los tres lados iguales y los tres ángulos iguales. ¿Sí? Eso es una condición sí, solo sí, que para un lado y para el otro, las dos cosas puedo decir. Ahora, existen criterios, porque nosotros cuando vamos a ponernos a comparar ahora, que nos vamos a comparar casi todo el año, nos ponemos a comparar triángulos, nunca tenemos los 6 elementos para poder asegurar que hay dos triángulos congruentes. Entonces, es suficiente que tengamos 3 elementos para asegurar que los dos triángulos son congruentes. Pero hay 4 criterios o 4 clases de esa condición de suficiencia. ¿Sí? No cualquier posición de lados y ángulos me va a asegurar la congruencia. El primer criterio me dice que para que dos triángulos sean congruentes es suficiente que tengan dos lados y el sector angular comprendido respectivamente congruentes. ¿Es importante esto que me dice comprendido? Sumamente importante, y ahora les voy a hacer un contraejemplo. Sí. Paula, ¿me ibas a decir? Ah. Sí, que es importante. Eso es muy importante. Pero como no, a ver, las palabras se las lleva el viento, después ahora hacemos un dibujito para que estén seguros de lo que les estoy diciendo. Directamente, miren, yo les mandé un archivo, creo que se los mandé en Word, porque hoy los otros chicos no lo podían abrir en GeoGebra. El que no tiene GeoGebra bajado no lo va a poder ver. Yo lo tengo hecho en GeoGebra. El primer criterio, bueno, acá yo el archivito que les mandé es como, para mí, la visualización siempre ayuda un poco más a la comprensión. Entonces, estos dos triángulos van a ser congruentes, obviamente porque los dibujé congruentes, pero porque tienen dos lados y el ángulo comprendido. ¿Sí? Vamos a ver a un GeoGebra. A ver, yo les voy a dibujar dos lados y tengo que dibujarles el tercero. ¿Sí? Voy a considerar, Dios, que tenemos este ángulo en común y este lado en común. Ahora yo, para asegurarme, lo voy a dibujar como con una de. Ahí voy, ¿eh? Como yo dibujé una circunferencia, estoy segura que los segmentitos que voy a dibujar acá van a ser congruentes, porque son los radios de la circunferencia. ¿Sí? Sí. No. Bien, la vamos a ocultar. Entonces teníamos, acá me quedaron formados dos triangulitos. ¿Sí? Los dibujamos si quieren con color. El grande y el chiquito, que lo vamos a hacer más puro. ¿Sí? No sé si se nota. Ahí tengo un triangulito y ahí tengo el otro triángulo. Ahora, entre estos dos triángulos, este ángulo coinciden los dos triángulos, porque uno está superpuesto en el otro, ¿ven?
Sí. Está ese y después está este. Mm. Entonces, este ángulo y este lado son comunes a los dos triángulos. Sí. Y tengo un tercer lado, bueno, tengo un tercer lado que sería este y este. A ver. Que son congruentes. Que son congruentes. En este triángulo Porque es- tengo, porque lo hice con son radios de la circunferencia. Claro. Entonces tengo un ángulo, tengo dos lados y un ángulo. Y acá en este tengo dos lados y un ángulo. Pero los triángulos tienen dos lados y un ángulo y sin embargo los triángulos no son congruentes. Entonces, yo no puedo tomar cualquier elemento en dos triángulos. Siempre tengo que respetar los elementos de la consigna, de los criterios de congruencia. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Con los otros criterios no hay tanto problema, pero con este sí hay que tener cuidado. Yo puedo tener dos lados y el ángulo comprendido, pero no dos lados y un ángulo cualquiera. ¿Sí? Bueno. Sí. Sí. Espero que haya aclarado. Bien. Ese sería el primero. Que yo compare dos triángulos y encuentre dos lados y el ángulo comprendido, a mí me sirve para poder decir que entonces, por lo tanto, los tres lados y los tres ángulos van a ser congruentes. Y ahí sé que los triángulos son congruentes. Esto es una condición solamente de suficiencia. No puedo decir, son congruentes porque tienen estos lados. No, no. Yo encontré dos lados y el ángulo, entonces estoy segura que el tercer lado acá y los otros dos ángulos van a ser congruentes. Todos los elementos del triángulo van a ser congruentes. ¿Sí? Y así esos dos triangulitos van a ser congruentes. Bien. El segundo criterio dice que para que dos triángulos sean congruentes es suficiente que tengan un lado y los sectores angulares cuyos vértices son los extremos del mismo. A veces esto es un poco rebuscado. A veces nosotros también decimos, es suficiente que tengan dos ángulos y el lado comprendido. Dos ángulos y el lado que está comprendido entre esos dos ángulos. O el lado que es común a esos dos ángulos. Para entonces poder decir que los tres ángulos y los tres lados van a ser congruentes. ¿Sí? Sí. Bien. Si no se acuerdan que es el primero, el segundo, el tercero, no importa. Después de a poquito lo vamos a ir, aparte no necesito que me digan el número de criterio, necesito que me lo enuncien, que yo prefiero más que me digan por el criterio que dice que tiene dos ángulos y el lado comprendido y ya está, es como que ustedes saben de lo que me están hablando. ¿Está? Bien, ahora supongamos que yo tengo dos triángulos, ¿sí? Tengo este lado y este lado que encontré porque son, no sé, después dos figuras que están entre rectas con paralelas, no sé, entre lo que sea, voy buscando lados congruentes. Encontré este ángulo y encontré este ángulo y este ángulo. Entonces yo sé que tiene dos ángulos congruentes y un lado. Entonces no puedo decir que son congruentes como en el primer criterio, que teníamos un caso en que no me lo permitían, o acá sí se podrá. No, a mí me parece que no, porque no? claro, porque el lado en el cual están los dos Ángulos. ángulos, sí, ese es el que tendría que estar marcado como que son iguales. ¿Sí? Exacto, sí. Pero bueno, pensemos un poquito más allá. Yo tengo dos ángulos en un triángulo, que sé que este, no sé, vale 30, este vale 80, 110, o tenemos que este vale 70. Acá vale 30, este vale 80, ¿y este cuánto va a valer? 30.
No, 70 no era, 30, 80, 110, 70. No sé, o sea, 70. Y este va a lo valer, mismo que el otro, va a valer lo porque- mismo que el otro, porque la porque va a suma, sumar, claro. porque la suma de los ángulos interiores es 180. Así que en este caso sí me alcanza con que en tener dos ángulos, aunque no estén en la misma posición, porque si bien no es el segundo criterio específico, tendríamos que decir que es una extensión del criterio, o podemos decir, por suma de ángulos interiores yo puedo decir que el tercer ángulo va a ser igual. Entonces ya tengo los dos ángulos y el lado comprendido. ¿Se entiende? En este caso, porque podemos hacer la suma de ángulos, podríamos quedarnos con cualquiera de los ángulos. Este es el criterio que más se usa, porque generalmente es mucho más fácil encontrar ángulos congruentes que lados congruentes. ¿Sí? El lado congruente generalmente es un lado que comparten dos triángulos, pero los ángulos es mucho más fácil. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos que con tres ángulos no podíamos decir? Cuando hicimos el ejercicio que estábamos buscando la congruencia de los triángulos, que con tres ángulos no me servía, que eran semejantes los triángulos, podían ser, ¿no? Siempre tiene que tener un lado. Siempre hay que tener un lado. Bien. El tercer criterio... Uy. Me olvido que es una hoja de GeoGebra y la quiero pasar al revés. El tercer criterio dice que para que dos triángulos sean congruentes es suficiente que tengan los tres lados respectivamente congruentes. Si yo tengo dadas las medidas de los tres lados, es imposible construir un triángulo diferente, ¿sí? Siempre que tengamos la medida de los lados, lo que yo puedo construir es un único triángulo, esté en la posición en el plano que esté. Siempre va a ser el mismo. Si ustedes lo quieren probar con tres lápices de diferente medida y arman el triangulito, entonces después lo ponen en el plano de la forma que quieran, pero no hay otro triángulo, no se puede hacer otro triángulo. Entonces, si tuviéramos los tres lados, seríamos dioses, enseguida sale. Pero no siempre. No se crean que es tan fácil. Bien, el cuarto criterio de congruencia dice que para que dos triángulos sean congruentes es suficiente que tengan dos lados y el ángulo opuesto al mayor de los lados. ¿Sí? Este lado y este. El problema en este ejercicio es asegurar cuál es el lado mayor. ¿Sí? En el que es más fácil es en un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el lado mayor en un triángulo rectángulo? La hipotenusa. La hipotenusa. Así que si yo tengo un triángulo rectángulo, donde tengo el ángulo recto, un cateto y la hipotenusa, ya está. Porque yo estoy segura que el ángulo recto se opone al lado mayor. Entonces acá podríamos tener alguna demostración por cuarto criterio de congruencia. Entonces, si tengo dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos, entonces puedo decir que los tres ángulos y los tres lados son congruentes. Ustedes pueden tener los criterios escritos en algún lado, porque después nunca se acuerdan cuál tienen que usar, ¿sí? Y esto es cuestión de práctica, nada más que de práctica. Se confunden el cuarto con el segundo, a veces, dos lados y un ángulo. Pero no se asusten, porque yo no pido las cosas de memoria. Así que si ustedes tienen los cuatro criterios ahí al lado escritos y los miran para poder usar, genial, porque así es la forma también. Es una forma también de aprender. ¿Sí? Hoy estoy hablando mucho, me estoy cansando de hablar tanto. Sí. Bien. Después vamos a hablar de los elementos, hoy no porque no nos va a dar el tiempo, creo que faltan 3 o 4 minutos, no sé. Después vamos a hablar de los elementos del triángulo, que a ver si los conocen, las alturas ya las construimos, las bisectrices, mediatrices, a ver qué es una mediana, y después vamos a analizarlo dentro de cada triángulo. Lo que yo sí les voy a pedir
que ya sé que es el Día del Padre, que tienen muchas materias con tarea, todo eso ya lo sé. Pero vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿sí? De este archivito donde dice actividades, dice considere el triángulo isósceles ABC, en el cual, bueno, y ahí les empiezan a dar unos datos. Bueno, lo importante que me gustaría es que ustedes empiecen a construir esto y a tratar de buscar las relaciones, ¿sí? A ver si se puede determinar la medida de los ángulos. Es más o menos del mismo tipo, pero ya ahora ustedes tienen un bagaje un poquito más grande. O sea, quiero decir que tienen más conocimiento, ¿no? Un montón más. Sí. ¿O no? Sí. Sí. Bueno. Bien. Entonces, vayan armando esto para, si quieren empezar ahora, porque yo no les voy a dar el otro tema, porque ya los volví muy locos hoy. Les di muchas Ay, sí, cosas. es mucho contenido. Mucho contenido. Y todo lo que te falta. Bien. No, digo para un día viernes. Y nos toca un viernes, ¿qué quiere que te diga? Sí. Lo quieren empezar a hacer, yo no tengo problema. Y después la clase que viene sí vamos a ver entonces qué es una mediana, qué es una altura y todo, porque así vemos las propiedades del triángulo isósceles y ahí empezamos a usar los criterios de congruencia para hacer demostraciones. ¿Estamos? Después vamos a ver la propiedad, vamos a empezar a hacer pequeñas, chiquititas demostraciones. ¿Sí? Triángulo opuesto a la base. Sí, profe. Sí. Transportador me tengo que comprar. No uso yo transportador, yo ni siquiera tengo. Y tengo que hacer Un ángulo. El ángulo de 45. Y hace uno de 90 y dividirlo en dos. Con una bisectriz. Sí. Claro. Conferencia. Centro O. Diámetro A. Ahora no soy yo, ¿eh? No. Es el de mi marido. ¿Cómo estamos, eh? Estamos con los teléfonos hoy. ¿No lo ve? Al menos como si yo la primera parte me la perdí, así que no sé qué pasó. Después cuando vea el video me enteraré. Bueno, vimos lo de los ángulos opuestos por el vértice y estuvimos resolviendo este ejercicio. Ok, profe. Igualmente después me falta todavía mirar lo del miércoles. Bueno, Que miro todo. mira tranquila y si hay algo que no se entiende, me preguntás. Sí, obvio, eso no se va. Igualmente me ayuda mucho también Nancy Beldevere
Bien, qué bueno. Sí, somos amigas por eso. Ella ya dio el final. No, obviamente, lo que pasa es que, bueno, mientras que están haciendo el ejercicio, porque la verdad no, llegué y puse para escucharla, no saqué ni la carpeta porque la verdad por el ratito que quedaba No hay la saqué. problema, no hay problema. Pero siempre lo que surge en la clase, las dudas de unos sirven para todos. Sí, obvio. Tengo un grupo con ellas y con 2 chicas más, entonces es como que sabemos todo de todos. Está bien, me parece muy bien.
Bueno, me quedan 3 minutitos y así nos despedimos. ¿Algo así les quedó? Sí. Sí. Bueno. Vamos muy bien encaminados. ¿Sí? Ah, claro, yo lo hice acostado. Y lo hice digo. Pero acostate, dalo vuelta. Ustedes Sí, tienen pero la posibilidad de mover el cuaderno. no, lo hice diferente. Para no hacer siempre el de arriba, el de 45, dije, bueno, lo dibujo de otra forma. Está bien. Bueno, ahora hay que ver cuánto miden los otros. ¿Sí? Lo que me está pidiendo es que tengo que averiguar A, C, R, S y O, ¿no? Todos esos ángulos. ABS, AOS, B, O, S, B y R, sí. En realidad, te digo, los vas a poder averiguar todos. Claro, sí, no, es que ya Y de sí, por porque- sí el ángulo BAC y el ACB se hace fácil. Esos Sí, dos. Se ya hace directamente fácil. le sacás eso. Al ser isósceles. Se hace Claro. fácil. Bueno, Sí. los dejo que lo piensen tranquilos. No es tan difícil, es para empezar a manejarnos. ¿Sí? Es muy parecido al del rectángulo, lo que hicimos, porque el AO es congruente porque equidistantes al OB. Bueno, Hacela para vos, lo para pienso. vos. Bueno, buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. Que la pasen lindo. Feliz día a todos los padres. ¿Sí? Gracias. Que la pasen lindo. Cuídense mucho. Hay que cuidarse Abríguense. mucho, Me, sí. no, me parece por que hay el que frío. cuidarse más del frío que del COVID, pero Que del bueno, COVID, sí. de las dos cosas. De las dos cosas, ¿sí? Nos vemos el miércoles, entonces. Nos vemos el miércoles. Chao, hasta profesora. luego. Buen Chao. feriado. Miren que tienen un feriado también, ¿eh? Sí. El lunes. El lunes. Chao, Bueno, hasta luego. chao chicos. Chao, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao.